es la conferencia que va a impartir el profesor Fred Speer de la Universidad de Ámsterdam. Esta conferencia, como algunos de vosotros sabréis, es el colofón o es el fin de la reunión que hemos tenido durante este fin de semana, desde el viernes, aquí en la sede de la Fundación Valdesalas y de la aula Valdesalas de la Universidad de Oviedo, para la creación de una red europea de investigadores en gran historia, que internacionalmente conocemos como Big History. Esa red internacional ya existe desde el año 2010 y nos hemos juntado aquí académicos y investigadores, profesores de distintos países europeos. Éramos 8 países los representados en una reunión de 6 diferentes disciplinas científicas. Durante estos días hemos estado discutiendo, pues bueno, qué es lo que nos diferencia de esa red internacional de profesores, investigadores interesados en gran historia que forman la red internacional, y nos hemos dado cuenta que no solamente nos distingue el que seamos de países europeos, sino que también hay una manera de aproximarnos a esta nueva manera de conocer el pasado que denominamos gran historia, que va a estar siempre centrada en las investigaciones científicas. Y cuando hablo de ciencia, no penséis en la ciencia como son las ciencias naturales o las matemáticas, sino hablando de ciencia en general, la ciencia de la que nos va a hablar en la conferencia el profesor Fred, la ciencia en el más amplio sentido, que es la ciencia de conocer nuestro entorno, conocer nuestro mundo, y ahí están, por supuesto, incluidas las humanidades. Bueno, me he puesto a hablar de gran historia como si todos ya supieseis de qué va el tema, y a lo mejor debería introducirlo. Para aquellos que no conozcan, el término gran historia se refiere a esta nueva aproximación al conocimiento, esta nueva forma de entender todo lo que conocemos acerca del pasado, no solamente del pasado de la humanidad, sino del pasado de todo lo que nos rodea. Hablamos de la historia, que comenzó hace 13.400 millones de años en el Big Bang, hasta la actualidad, que a lo mejor suena, intentó Carl Sagan con la serie Cosmos, esa famosa serie, el libro de Carl Sagan, que hacía ese repaso de toda la historia. Pues algo parecido, hay algo que a lo mejor os suena, o sois demasiado jóvenes, o los estudiantes que estáis aquí, pero gente un poco más mayor seguro que conoce la obra. Y lo que ya intentó también Alejandro Humboldt en el siglo XIX, con su obra también titulada Cosmos, pues es esa idea de conocer y buscar las relaciones, buscar el transcurrir de todos los acontecimientos, no solo en la historia humana, sino desde el principio de los tiempos. Bueno, no me voy a enrollar más porque habéis venido aquí a escuchar al profesor Fred Speer. Para mí, bueno, lo primero que tengo que decir es que estoy muy contenta hoy. Estoy contentísima de que esté él aquí para impartir esta conferencia, de que haya podido pasar este fin de semana con nosotros para la creación de la red. Estoy muy contenta de que los resultados que hemos obtenido en esta reunión han sido muy satisfactorios. En muy poco tiempo hemos podido llegar a un acuerdo, hemos escrito un documento en el que manifestamos cuáles son nuestros intereses comunes para ponernos a trabajar, y de hecho nos vamos a poner ya mismo a trabajar para una primera publicación de todos los miembros que participaron en esta reunión, y que esperemos se convierta en un libro que todos podáis disfrutar en un futuro relativamente cercano. Estoy también muy contenta de poder representar aquí y hablar en nombre de la Fundación Valdesalas y el aula Valdesalas de la Universidad de Oviedo, que nos ha apoyado desde el primer momento, desde la primera vez que hablé con Isidro para buscar el apoyo del aula de la Fundación, y luego con Joaquín Lorences para la organización de esta reunión. Y bueno, en nombre también de la Fundación Valdesalas, porque ya
soy parte de las actividades que organiza, pues os doy las gracias por estar aquí y doy también las gracias al profesor Fred Spear. Y con tanta felicidad y tan contenta que estoy, me sigo enrollando mucho. Y no, repito, no me enrollo más, os presento al profesor Fred Spear, que, bueno, ¿qué decir de él? ¿Cómo no iba a ser el padre de la gran historia en Europa? En los años 70, él se dedicaba ya a la investigación de la modificación genética de plantas. Tiene que ver eso con la cosmografía española y la gran historia. Pues yo creo que en ese momento él tampoco lo sabía. No. Luego, en los años 80, su interés científico por esa modificación genética de las plantas cambió, yo diría casi radicalmente, y se nos fue a Perú. Se fue a Perú, donde estuvo trabajando, investigando sobre los aspectos religiosos, políticos y ecológicos de esa región del planeta, y con esa mezcla de biogenética y sociología, historia, ecología, pues llegó a la gran historia. Desde esa mente ya preparada para los estudios interdisciplinares, empezó a fraguar esta nueva manera de entender todo el pasado y de entender que no solamente el ambiente, sino el momento en el que estamos viviendo también influye en el comportamiento humano, más o menos. Así fue como en el año 1996 comenzó en la Universidad de Ámsterdam, donde ahora sigue siendo profesor, un curso de gran historia. Fue el primer curso en Europa de gran historia. Y desde entonces, no solamente en esa universidad, sino también en la Universidad Politécnica de Eindhoven, si se puede traducir así, también se imparte este curso con gran éxito, con un gran número de estudiantes. Y fruto también de sus investigaciones en gran historia, su primer libro, acerca de la estructura de la gran historia, creo que de 1996 también, cuando empezaste el curso. Y ya en 2010 publicó su libro, creo que está aquí, lo puedo coger, Sí, claro. Que está traducido al español en la primera edición. El título en inglés es algo así como La gran historia y el futuro de la humanidad, pero ha sido traducido al español como El lugar del hombre en el cosmos. Y el título es La gran historia y el futuro de la humanidad. Libro que recomiendo por su fácil lectura y la manera tan sencilla de introducirnos a esta historia de todo el pasado, y sobre todo destacaría de él ese modelo que todos hemos, por lo menos en esta red europea, hemos adoptado para entender cuál ha sido la evolución del pasado mediante el aumento de la complejidad, ¿no? Desde las formas más sencillas tras el Big Bang hasta el momento actual y la sociedad actual, que sería lo más complejo. Bueno, esta es su obra, esta es su historia, y no tengo ya nada más que añadir para dejarle a él la palabra y que pueda contarnos qué es esto de la cosmografía española y qué tiene que ver con la gran historia, y probablemente también con sus estudios anteriores, me imagino, que nos contará. Así que cuando quieras, Fred. Bueno, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Olga, por tus palabras tan amables. Quiero comenzar con agradecer a la Fundación Valdés Salas para facilitar nuestro encuentro, también facilitar esta conferencia. Estoy muy agradecido y voy a decir unas palabras más al fin de mi conferencia. Y también estoy muy agradecido por su presencia. Muchas gracias. Ustedes ya seguramente escuchan que no hablo un castellano muy limpio. Bueno, soy holandés. Aprendí a hablar su lindo idioma, no aquí en este país, sino en el Perú, como dijo la Olga. Y bueno, hago un esfuerzo de comunicar y espero mucho que ustedes me van a entender.
Y si falta algo, si hay preguntas, por favor, hágalo. Bueno, estamos mirando a esta foto sacada en 1968, en diciembre, por los astronautas de Apolo 8, rodeando la Luna, pues mirando a la Tierra desde una distancia. Fue la primera vez que lo pasó en la historia de la humanidad. Y yo vi esta foto en el comienzo de 69 y lo tiré desde la revista, púselo en la pared y me cambió la vida completamente, porque era una manera de mirar al mundo que no conocí, era completamente nueva. Y entonces me di cuenta que estamos en este planeta andando por el universo y es todo lo que tenemos. Y tenemos estos problemas ecológicos, también sociales. ¿Y cómo lo vamos a solucionar? Hay que saber cómo hemos llegado en esta situación, pues. Entonces, yo quería comenzar con estudiarlo, pero entonces era completamente imposible. Entonces, bueno, hizo otras cosas. No lo voy a explicar ahora, pero lo que quiero decir es también para mí simboliza la manera de analizar en forma académica. Bueno, cuando se estudia algo, se quiere obtener datos, ¿no? Hay que acercarse e involucrarse en la realidad, buscar datos, pero también hay que tomar distancia para analizar la realidad. Entonces hay que hacer ambos, acercarse y tomar distancia. Y yo creo que esta foto nos facilita hacerlo en forma más fácil, especialmente en la gran historia. Bueno, esta es la pregunta que voy a intentar contestar hoy día, la cosmografía española, tierra fértil para la gran historia. ¿Y por qué puse la pregunta? Y ustedes seguramente se ponen la pregunta, ¿cómo puede ser que un holandés viene por aquí, no habla bien mi idioma y piensa que nos va a contar algo que no sabemos todavía? Bueno, vamos a ver. Y también quiero decir que no voy a decir que todo es cierto, es una hipótesis que les quiero presentar y someter a su juzgamiento. Es lo que quiero hacer. Pues, bueno, puse la pregunta porque solamente, bueno, en Holanda ahora hay la gran historia ya por un tiempo y ahora en España, pero no, sino ningún otro país europeo. ¿Por qué no? ¿Y por qué así? Bueno, vamos a ver. Mirando a la foto, bueno, estamos aquí en Salas, pues, ¿no? Aquí más o menos está Salas. Pero les quiero llevar al otro lado del charco, mira a la ciudad del Cusco, Perú, a donde hice mi trabajo de investigación, no solamente en Cusco, sino también, ¿no? Pero lo voy a explicar. Bueno, vamos. Aquí estamos, en Cusco, en la Plaza de Armas, ya hace tiempo, como puede ver, es la catedral erigido encima del templo incaico del dios andino Viracocha, y también era el palacio del Inca Viracocha, y el otro templo es el templo de los jesuitas, que al parecer hace competencia, en realidad lo hicieron también. Y pues, ya, bueno, sabemos que es. Bueno, es una ciudad muy linda. Y otra foto es el Templo del Sol, se llama Coricancha, y encima de eso el Templo de Santo Domingo es el primer templo en América del Sur, el templo católico. Y todavía existe, todavía funciona, todo eso existe. Bueno, se puede ver las capas
religiosas, diríamos así, en el Perú. Solamente unas fotos. Y cori, cancha, cori significa oro, cancha significa, ustedes saben, como cancha de fútbol. Ahora saben que hablan quichua, pues, ¿no? Y este es el pueblo andino de Zurite, a donde hice mis investigaciones. Entonces puede ver una pequeña procesión de San Nicolás de Bari. Bueno, no voy a entrar en detalles porque esta no es la meta, pero lo que quiero decir es he aprendido a mirar a la realidad desde puntos de vista peruanos. Y esto me ha cambiado profundamente. Y he aprendido mucho. Bueno, estas son algunas fotitas de mi trabajo de campo, ¿no? La cocina, trabajo, bueno, sembrando papas, tomando su trago, pues. Esta es la sacristía del templo con sus libros antiguos que estudié para también reconstruir la historia del pueblo con su entorno, pues, con regional y después cuando entraron los españoles, obviamente es internacional. También visité archivos en el Cusco, archivo obispal y archivo general de la Nación en Lima, entonces, todo para buscar datos sobre el pasado del pueblo. Pero me di cuenta que muchas cosas faltaron, entonces tenía que ir a España para buscar información en el Archivo General de Indias en Sevilla, donde hay bastante información. Tal vez les sorprendería, pero sí hay. Bueno, viví en un pequeño hotel y todo era muy agradable, el desayuno, pues. Bueno, pero ese es un ejemplo. No era posible sacar fotocopias ni sacar fotos, entonces tenía que copiar todo con la mano. Ese es lo que encontré, por ejemplo, es solamente un ejemplo, pues es sobre Zurita, es cura de esta doctrina es parroquia. El bachiller Pedro de la Cueva, esta visita se hizo el 19 de dicho mes de junio, en cuya iglesia de dicho pueblo de Zurita hay 6 cofradías, y todas ellas tienen 117 pesos. Y en su fábrica es la economía parroquial, 119 pesos. Y su iglesia es muy hermosa, que adorna un retablo de cedro dorado y muy primoroso, nuevo del uso. Bueno, es solamente uno, pero es interesante, que es ¿por qué es posible que se encuentre aquí, en este país, y no en el Perú? Bueno, es una pregunta interesante, ¿no? También encontré mapas, es un mapa del corregimiento de Amancay, también dice partido, apenas eso. Y aquí se encuentra Zurita, pues. El Cusco está allá. Es un mapa del obispado de Cusco. Ahí está Zurita, Cusco. Otro mapa, más recién, después de las reformas borbónicas que tuvieron lugar allá, entonces comenzaron a llamarlos intendencias, pero es la misma cosa básicamente. Entonces, los encontré aquí, en España, ningún mapa en el Perú, nada, absolutamente nada. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando? Otro mapa que conseguí en Holanda, un mapa del Perú de 1638, como puede ver, y vos puede apreciar, es el Cusco. Aquí el valle que se llama Jaquijabana es el nombre antiguo del valle de Anta, donde se encuentra Zurita. ¿Cómo puede ser que los holandeses tenían tales conocimientos que imprimieron y vendieron, obviamente, para ganar dinero? Y, bueno, yo creo que son mapas robados, obviamente, ¿no? Esto debe significar, porque nunca los holandeses habían estado en tales sitios. También lo que podía encontrar es un plan de Lima, un plan bastante bueno, y de Callao, del puerto de Lima, y también es la bahía.
todo en Amsterdam, nada en el Perú. Otra cosa que podía encontrar aquí es lo que se llama las relaciones geográficas de Indias. Este fue un proyecto de encuestas sistemáticas para obtener información. Entonces, ellos formularon 40 preguntas que la gente local tenían que contestar, como, ¿este pueblo tiene iglesia? ¿Cuáles son sus cultivos? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la geografía? Todo eso. ¿Quiénes están viviendo allá? Todo eso. Entonces, tal vez la primera encuesta es sistemática en la historia humana. Y seguramente la burocracia española fue la primera burocracia moderna en la historia de Europa, sin duda. Y esto, por ejemplo, puedo encontrar eso. Mira, aquí está mencionado, no voy a leer todo, pero así se puede encontrar información aquí en este país que no hay en el Perú. Lo llevó al Perú, estaban muy contentos de saber algo más de su historia, pero es de 1586, entonces más o menos 15 años después de la fundación del pueblo, es parte de ¿cómo se dice? Bueno, en aquella época hubo Fray Francisco de Toledo, el supremo organizador del Perú, es su título. Entonces reorganizaron todos los pueblos que pudieron y lo concentraron, los llamaron reducciones. Entonces lo pusieron en un tal sitio, entonces, con un solo diseño, ¿no? Bueno, todo muy interesante, como han básicamente completamente cambiado el paisaje social de su colonia. Bueno, ¿a dónde lo hicieron? Por ejemplo, en la Casa Real en Sevilla, a donde entonces hubo esta casa de contratación, a donde tenía que ir todo el comercio, todos los datos desde las colonias allá. Pues en donde allá hubo una concentración de datos, bastante datos, y comenzaron a construir sus imágenes más grandes, más completos. También hubo gente que por su propia cuenta lo hicieron. Este científico, padre José de Acosta, un jesuita, lo hizo y escribió un libro que se llama Historia Natural y Moral de las Indias. Un esfuerzo de escribir una historia en total. Comienzo con el cielo, con la tierra, la geografía, la vida, todo eso en nueva forma. ¿Y por qué lo hizo? ¿No? ¿Por qué lo estaba pasando? Lo voy a explicar después. Pero también encontré una carta de él en el Archivo General de Indias, básicamente pidiendo al virrey para una capilla, para conectarlo a un colegio, para, como se dice, sirve para que en él serían estudiantes virtuosos, hijos de personas que habían servido y servían a vuestra majestad, y las cosas de aquellos reinos, para también, y no menos principalmente, para que fuese seminario de ministros y obreros para las iglesias y doctrinas de aquel reino, y por ser el primer colegio que en él se ha fundado. Pues una estrategia de los jesuitas para establecerse en el país, en el Perú, en el virreinato. Para mí era interesante conocer sus estrategias, pues. Y, bueno, hicieron mucho más, obviamente. Esos son solamente fragmentos, ¿no?, que se encuentran. Pero cuando se reconstruye la historia, siempre es así. Siempre solamente se encuentran fragmentos. Nunca se va a encontrar un conjunto en total, nunca. Bueno, después de 10 años de trabajo bastante harto, había escrito 2 libros sobre el pueblo y regresé a Perú para presentarlos a los peruanos.
y someterlos a su juzgamiento, porque es algo muy sensitivo, obviamente, la historia. Y cuando un holandés viene para contarles lo que piensa de su historia, es bueno. Pero era muy agradable. En antropología me organizaron ellos, estos estudiantes, unas conferencias, una presentación oficial de mi libro en el colegio antiguo de los jesuitas, que ahora es el Paraninfo Universitario. Entonces estuve en el lugar de José da Costa, pues. Bueno, también habíamos comenzado con este proyecto de gran historia en la Universidad de Amsterdam, y también para mí era imposible encontrar trabajo con mi proyecto en el Perú, simplemente por los cambios políticos que tuvieron lugar. La caída del muro en Alemania, desaparición del comunismo y todo eso, significó en Holanda que desapareció por completo el interés en América Latina, porque ya no era campo de batalla entre los superpoderes. Pues, pero había comenzado con mi supervisor Joop Hartman este proyecto de gran historia, como explicó Olga, comienzo del universo y hasta hoy en día. Este dibujo ha sido hecho por un astrofísico norteamericano que se llama Eric Chason. Aquí está. Es una foto cuando dictó una charla en nuestro curso de gran historia. Él escribió un libro muy importante, se llama Cosmic Evolution, entonces evolución cósmica, que utilizamos como una base de nuestra aproximación de la gran historia. Bueno, también hay otro pionero, es David Christian, un historiador de Australia, y él comenzó con este modelo de un curso a donde especialistas de cada disciplina cuentan su parte de la gran historia. Entonces, astrónomos te cuentan sobre la historia del universo, y etcétera, etcétera. Bueno, él escribió un artículo sobre eso en el Journal World History, y entonces mi supervisor le visitó a él, regresó con sus sílabos y lo utilizamos para organizar nuestro primer curso. También David escribió su primer libro, Maps of Time, mapas de tiempo, si lo traduzco bien. Bueno, tiempo tiene dos significados, es un poco un problema. Bueno, aquí estoy yo, hace 20 años o poco más, entonces han sido años bastante duros, te puedo contar, pero fructíferos. Este es Joop Hartman, mi supervisor. Entonces así comenzamos en 94 con nuestro curso. Aquí se puede apreciar algunos de nuestros docentes. Ese es Ed van den Heuvel, astrónomo, explicando la teoría del Big Bang. Bueno, no voy a explicar todo, pero así fue, pues, y se da una idea cómo funcionó. Despertó mucho entusiasmo entre los estudiantes, entonces, y todavía existe este curso, todavía existe. Bueno, yo también con la llegada del Internet era posible buscar información, entonces encontré otros estudios que habían escrito sus propios libros. Ese es un libro de 1996, escrito por Antonio Vélez en Medellín, en Colombia. Ahora somos muy buenos amigos. De vez en cuando intercambiamos correos, hemos hablado por FaceTime. Y muy agradable, realmente muy agradable, muy inteligente. Entonces, sí hay esfuerzos en muchas partes. También quiero mencionar a él, William McNeill, un gran historiador, el padre o padrino tal vez de la historia mundial en los Estados Unidos, tal vez en el mundo entero, que nos ha apoyado realmente en forma fantástica, realmente fantástica.
Y aquí se puede ver en 96 recibiendo su premio Erasmiano, rodeado con nuestra reina anterior, Juliana, y entonces reina actual, Beatrix. Y él nos regaló la mitad del dinero de su premio para nuestra iniciativa. Fantástico. Y siempre me empujó a escribir mi gran libro. Tenía que hacer, hay que escribir tu gran libro. Tú. Bueno, intenté hacerlo y aquí se puede verlo hace unos años con mi libro, leyendo mi carta. Muy lamentablemente, él se murió el año pasado. Pero él me ha apoyado como ninguna otra persona en la tierra. Bueno, ese es mi esfuerzo para escribir una síntesis. Y ya has mencionado, Olga, mis libros. No voy a decir nada sobre eso, pero si quieren buscar más información, pueden encontrarlo en este sitio web, granhistoria.info, que es una traducción del sitio web en inglés, y la traducción lo hicieron gente aquí de Oviedo, incluso Olga, por lo cual estoy muy agradecido, obviamente. Bueno, esta es la situación algo más que hay que saber es que en un momento Bill Gates, que seguramente conoce su nombre, se contactó a David Christian porque había escuchado a sus audios que había producido él y quería crear un sitio web con toda la información necesaria para enseñar la gran historia en todo el mundo, gratis. Pues ellos hicieron, está accesible ahora, hace unos años, y hay bastantes escuelas en el mundo, especialmente en los Estados Unidos, pero ahora también 35 ya en Holanda, que están enseñando la gran historia. Pues va a ser muy común para mucha gente. También estamos organizando, hemos fundado nuestra Asociación Internacional de Gran Historia y hemos organizado algunos congresos. Este fue el congreso del año pasado en Ámsterdam. Bueno, ahora saben, espero, suficiente para la gran historia. Vamos comienza la gran historia aquí, en este país, en Asturias, en Oviedo, y estoy muy feliz que está pasando, pero también uno se puede preguntar, como ya dije, ¿por qué aquí? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Entonces yo estuve reflexionando sobre eso y yo me recordé de las cosmografías antiguas que había encontrado en el Perú y comencé buscando más información, porque yo pienso que tal vez tiene una relación. Bueno, ¿qué es la cosmografía española? Bueno, eran estudios describiendo todo el universo y el mundo en la edad de los descubrimientos. Pues, cuando todo cambió, ¿no? Y lo que pasó es, había estudios de los antiguos, como Aristóteles, Ptolomeo, que se llamaron también cosmografías, y eran bien conocidos aquí en este país, especialmente por la Reconquista, porque los árabes habían traducido estos trabajos en árabe y con la Reconquista fueron traducidos en latín antes que nada. Entonces, los antiguos ya sabían que el mundo era redondo, ¿no? Más o menos, entonces conocieron ya su circunferencia. Pero ellos pensaron, los antiguos, que alrededor del Ecuador hubo una zona, la zona tórrida, donde no era posible vivir, ni cruzarla, imposible. Mira, desde un punto de vista de Grecia es lógico, porque cuando se va más abajo hay desierto, mucho calor, entonces debe ser aún peor allá, pues.
Pero con los viajes de descubrimiento, la gente que iba por allá descubrieron que no era así, era bastante distinto. A veces hizo frío en el Ecuador, por ejemplo, en la costa pacífica puede hacer mucho frío, especialmente en Lima, por ejemplo, cuando hay por 9 meses del año hay nubes, hay lloviznas que se llaman garúa allá. ¿Y qué estaba pasando, pues? Y entonces estaban no solamente comentando en lo que obviamente eran errores en los relatos antiguos, sino también estaban reconstruyendo o construyendo sus nuevos modelos, digamos así. Entonces, cuando ellos, especialmente José da Costa, se dio cuenta que cuando es el Ecuador, cuando el sol está arriba, así, bueno, llueve allá. Y cuando se va por aquí, llueve aquí. Y cuando se va al norte, llueve allá. Entonces hay una banda de lluvias que mueve al norte, al sur, con el sol. Y este produce ya, un resfriamiento, si es una palabra correcta. Pues así es posible no solamente cruzar al Ecuador, sino vivir ahí. Y puede haber mucho frío, por ejemplo, en Cusco, que es 13 grados al sur del Ecuador, hace bastante frío muchas veces, especialmente en la noche, mucho frío. Bueno, entonces ellos comenzaron a reconstruir sus nuevos modelos, y no voy a elaborar porque es mucho. Pero lo importante es la confrontación con una realidad que era distinta, y la reacción es construir nuevos modelos, que también se puede observar con los mapas aquí, en otra sala y todo eso. Y bueno, cuando lo vi eso, bueno, yo pensé, esta es una confirmación de mi tesis. Obviamente, si hay aquí, bueno, ya, ¿qué voy a decir? Mira, puede verlo. Entonces, esto es lo que estaba pasando. ¿Y por qué lo hicieron? ¿Cuáles fueron sus metas? Mejor poder navegar, quiero ir a donde quiero ir, ¿no? Hay que conocer la costa, toda la geografía, todo eso. Controlar y explotar sus colonias, pues era importante. Y comercio, yo creo que, pero también, ya, curiosidad, pasó también. Entonces, seguramente había varios motivos para hacerlo, pero el resultado fue esfuerzos de construir modelos del mundo en su conjunto. No solamente los detalles, pero un conjunto. Este es fundamental de las cosmografías. Y ahora quiero mencionar a esta doctora María Portuondo, que vive en los Estados Unidos. Ha escrito un libro, en mi opinión, muy, muy bueno, que se llama Ciencia Secreta, Cosmografía Española en el Nuevo Mundo, que lo analiza en detalle y también con distancia, ambos, también como es ingeniera eléctrica, pues, interesante, ¿no? Y es también una base de mi argumento. Bueno, había 3 sitios a donde lo hicieron. Bueno, en Casa de Contratación en Sevilla, el Corte Real, y también en universidades. Y yo creo que es importante, antes que nada tal vez en Salamanca, pero tal vez no vieron. Y tal vez aquí en Salas. Te voy a mostrar por qué pienso así. Bueno, también voy a decir que no sé mucho sobre lo que hicieron los portugueses, pero sé que sí lo hicieron. Entonces, simplemente falta de conocimiento de mi parte. Bueno, esto ya he dicho. Bueno, ahora te voy a mostrar algo sobre José da Costa y voy a utilizar un pequeño video que encontré en el internet.
Bueno, ¿qué más podría decir? No quiero decir mucho más sobre él, pero este indica la importancia de su obra, sus trabajos de estudios, y yo creo que hay que prestar atención no solamente a sus trabajos otra vez, sino tal vez su influencia en el mundo de hoy. Vamos a ver, pero hay otro tipo, Gonzalo Fernández de Oviedo y Valdés, que escribió antes de José de Acosta también su Historia General y Natural de las Indias. Y se puede encontrarlo en el internet. Es la página. Su primer tomo, todo en el internet. Y lo leí. Entonces, interesante, ¿no? Estamos bastante cerca ahora. Y él era el primo de ese señor. Entonces, estamos muy cerca ahora. Entonces, por eso pienso que tal vez aquí en Asturias, tal vez aquí en Salas, tal vez en esta sala se escribió una cosmografía. ¿Quién sabe? Es una hipótesis, no es una hipótesis tal vez un poco salvaje, pero puede ser, no es imposible. Bueno, y después de un tiempo haciendo más y más estudios y cada vez con más precisión, más detalle, desaparecieron las cosmografías. Más o menos similar con lo que pasó, creo, con las ciencias en el siglo XIX, cuando se especializaron, se perdió el conjunto. Es lo que estamos reparando ahora, diríamos así. Bueno, pero yo creo que todavía existe un tal conciencia de la importancia del toro y ayuda a explicar por qué hay la gran historia aquí en Oviedo. Es lo que pienso y voy a mostrar algunas evidencias para eso. Obviamente no quiero solamente hipótesis, teorías, pero evidencia. Bueno, interés en los trabajos de Alejandro de Humboldt, que también quería escribir una visión del toro, ¿no? Como has mencionado, en sus libros Cosmos, inspirado por los antiguos, pero también por los cosmógrafos peninsulares, los conoció. Pues, bueno, y no sé si ustedes saben de sus viajes y todo eso, pero si no, lo pueden fácilmente encontrar en internet, les voy a mostrar. Realmente hay una fundación cultural de Humboldt en Canarias. Él pasó por Tenerife, permaneció solamente una semana, nada más, una semana, nada más. Ahora existe una fundación dedicada a su trabajo en Canarias, al parecer importante, pues. No voy a explicar por qué, pero hay también una charla muy buena, en mi opinión, que se puede encontrar en YouTube sobre Alejandro Humboldt. Y entonces puede mirarlo en el internet si quiere. Y también que me has mandado tú, ¿no? Esta charla recién aquí en Asturias. Entonces sí existe todavía este interés en el trabajo suyo, su esfuerzo de llegar a una visión del toro en su conjunto. Esta es una evidencia, por lo menos, de este interés en el conjunto, no necesariamente en el trabajo de José de Acosta, por ejemplo, pero sí hay por lo menos uno de los organizadores del proyecto de Gran Historia en Oviedo, sí tiene este interés y sí tiene este conocimiento. Él me contó mismo, Armando Menéndez Viso. Ahí está. Bueno, pues me pregunto si la tradición de la cosmografía española sea tierra fértil para la gran historia de este país. Yo pienso que puede ser así. No voy a decir que es cierto de ninguna manera, pero yo creo que se podría buscar más evidencias
en favor o en contra, depende de la situación, y vamos a ver. Pero tal vez no es una coincidencia, voy a mostrar un poco más. Cuando se compara con Holanda, sí hubo esta tradición también. También universidades, y yo creo que es lo importante que lo hicieron en universidades, pero no para, diríamos, colonizar el mundo, pero sino para negociar y ganar dinero, es lo que hicieron y todavía hacen los holandeses, pues, como ustedes seguramente saben. Pero no pasó ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Alemania. Sí hubo interés por gente por sí misma, pero no en universidades. Y yo creo que es por eso que es muy difícil establecer la gran historia en aquellos países. Pero sí hay este interés en los Estados Unidos y al parecer en Harvard University el primer rector dictó un curso de cosmografía. Ahora hay un estudiante de los Estados Unidos en Holanda, en Ámsterdam, que lo va a investigar más en detalle. Lo encuentro muy interesante. Vamos a ver qué va a encontrar. También hay bastante interés en China por la gran historia, pero ellos tienen su tradición de Dao, que también es una tradición holística. Y mi persona de contacto es un Yue, que es un muy buen traductor y muy buena persona, que vive en Beijing. Siempre pone énfasis en eso, que la tradición de Dao es lo que nos vincula y hay que también prestar atención a los puntos de vista en China. Y estoy perfectamente de acuerdo, porque yo creo que todavía estamos en el comienzo de construir, reconstruir la gran historia. Hay muchos problemas, hay muchos huecos, hay muchas maneras de poder mejorarlos. No voy a decir que estamos listos, de ninguna manera, estamos en el comienzo, nada más. Y también quiero que haya una discusión al nivel global, con cada uno que quiera compartir cómo hacerlo, cómo mejorarlo. No debe ser un proyecto, diríamos, de Holanda o de España. No, debe ser, en mi opinión, un proyecto global. Pero hay que decir que sí, los españoles y los portugueses fueron los primeros en construir estas imágenes globales del mundo tal como era entonces. Y es los primeros en la historia de la humanidad. Y es algo que no hay que olvidar. Tal vez hay que recuperar aquella información y poner un poco más énfasis en eso. Y utilizarlo para, comparando tal vez con lo que estamos haciendo ahora. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué está pasando con nosotros? Y cómo podemos utilizar todo eso para mejorar la historia. Entonces, y también simplemente para que reciban el honor que merecen, que no se olvide eso. Y no solamente en España, antes que nada en Europa, lo estoy haciendo en Holanda, pues, pero a nivel mundial, porque era un cambio realmente grande. Y es lo que piensa María Portuondo también. He intercambiado algunos correos con ella y ella me escribió que siempre había lamentado que ahora ya no se enseña cosmografías. Y les escribí, bueno, sí, estamos haciendo eso. Y sí, es lo mismo, básicamente, dice. Entonces está muy interesado en lo que está pasando, va a pasar aquí en esta reunión, especialmente sus comentarios, y lo voy a escribir. Bueno, vamos a ver. Pero una cosa más, este es mi libro. Bueno, como ya has dicho, el título de mi libro en inglés es Big History and the Future of Humanity, es la gran historia y el futuro de la humanidad. Pues el subtítulo en castellano. No puse yo el título allá, lo hizo el editorial, el lugar del hombre en el cosmos. Bueno, también para mí es una indicación de la conciencia del todo aquí, que así se lo vea.
Y este momento quiero utilizar para agradecer otra vez a la Fundación Valdesalas, y yo quería hacerlo también en forma de presentar copias de mis libros para su biblioteca. Mis trabajos mucho más humildes, pero yo quiero que tal vez es un lugar adecuado. Ojalá les gustara. Bueno, estamos llegando al fin, entonces aquí tengo mis libros. Okay. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, el último, bueno, quiero mucho que utilizando su pasado, utilizando los conocimientos de hoy, que tenga un gran futuro, la gran historia aquí en Oviedo. Y muchas gracias por su amable atención. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fred, por la magnífica charla y por enseñarnos esa parte de nuestra historia que quizá tengamos algo olvidado, ¿no? De las cosmografías, que no sé si los estudiantes que están en esta sala conocían y que para muchos de nosotros no es nada tan familiar, ¿no? Y por esas hipótesis que planteas, ¿no? Porque aquí estamos captando interés por esta manera de acercarnos al conocimiento. Si tenéis ahora alguna pregunta, algún comentario para hacerle al profesor Fred, estará encantado de que solamente aclarar, si no entendí mal, en algún país ya se está impartiendo, digamos, el concepto de la Big History, ¿no? No sé si en Holanda o... Yo quería saber cómo se introduce en el sistema educativo, o sea, cómo se está estudiando con la filosofía, digamos, de la Big History. Bueno, No sé si... Lo que no es un problema es el entusiasmo de los estudiantes. Nunca falta. En todos los sitios a donde se comienza a enseñar la gran historia hay mucho entusiasmo. Lo que es el problema es la estructura de la universidad, que está dividido en departamentos y ningún departamento tiene interés en establecer gran historia en su departamento. Ese es el gran problema. Entonces es un problema histórico, diríamos así, que hay que solucionar. Entonces hay que buscar caminitos tal vez para invadir la universidad. O sea, ¿qué supondría? Que en un departamento tuvieran que estudiar, digamos, más disciplinas que la propiamente, digamos, que la del título del departamento, digamos, ¿no? O sea, tú estás estudiando matemáticas, supone que tienes que estudiar historia, o tienes que estudiar economía, o tienes que estudiar... ¿Cuál es el problema con el que se encuentran? Por parte de los organizadores, bueno, lo que estamos haciendo, antes que nada, aprender de nuestros profesores, que aportan muchos conocimientos. No solamente hemos leído libros, artículos como loco, pues. Y uno sabe que nunca va a saber todo, nunca, ni una parte. Entonces yo estoy muy consciente que yo sé realmente muy poco, pero tal vez sé muy poco, algo en muchas partes, diríamos así. Pero también cuando escribo algo, pido las críticas de las disciplinas, pues, para mejorar mi trabajo. Entonces, nunca voy a publicar algo sin ir por este proceso. Entonces, y gracias a nuestro curso tenemos este equipo y ellos aportan con mucho entusiasmo, porque ellos también quieren cruzar las fronteras de sus disciplinas. Entonces se sienten muy limitados por la estructura de la universidad tal como es, y yo creo que hay que crear más apertura, pero es difícil, porque digamos, los burócratas, a ellos no les gusta tanto hacerlo, porque para ellos es una estructura muy clara y funciona, no quieren cambiarla. Este es el problema, pero estoy basado en un instituto para estudios interdisciplinarios
es un refugio, diríamos así, en la universidad. Y así es posible hacerlo. Pero mucho quisiera que se construya lugares especiales para hacerlo y sería muy beneficial. Si quieres, a lo mejor puedo hacer un comentario en Sí, esto claro. también. Creo que Nerina preguntaba más en las escuelas, ¿no? En los institutos. En todos los sitios también, sí. Quizá en la universidad sea, aunque es realmente difícil, sea un poco más sencillo por el caso de los institutos interdisciplinares, como es el caso de Ámsterdam. Ahora en la Universidad de Oviedo lo vamos a introducir a través de un aula de extensión universitaria. Esa tiene que ser la fórmula, ya que no encaja en ninguna disciplina y toda la organización está basada precisamente en esas distintas especialidades y disciplinas. Pero yo quería comentar contigo ahora, porque es de tu interés también de introducirlo en las escuelas secundarias. Este fin de semana me he enterado de finalmente cómo lo hicieron en Ámsterdam, perdón, en Holanda, en esas 35 escuelas en Holanda. Y lo están haciendo mediante una asignatura que tienen que cursar que se llama algo así como ciencia general, ¿no? General Science o algo así. Que yo creo que debe ser algo parecido a nuestras ciencias del mundo contemporáneo. Yo creo que si quisiéramos en España hacer un intento de introducirlo en los institutos, debería ser a través de esta asignatura que desgraciadamente ya no es obligatoria. Sí, ¿no? Y que tienen los profesores que le imparten a veces tienen serias dificultades para saber qué doy, qué no doy, lo que es algo que no. En mi opinión, con lo que he visto yo en los institutos y hablando con profesores de secundaria y bachillerato, sería una fórmula perfecta y ahora me he dado cuenta de que es la fórmula que han seguido en Holanda y que ojalá pudiésemos implantar aquí, aunque allí es obligatoria y aquí ya no lo es, desgraciadamente. Porque ellos tienen estudiantes de ciencias y humanidades que tienen que cursar esa asignatura. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿Un comentario? Bueno. Yo sí quería preguntarte, Fred, porque no ahondaste mucho en ello, sobre, vale, nos has convencido que en España quizá, y quizá en Asturias y quizá en Salas, por eso uno de los objetivos de la Fundación y el aula son estos estudios interdisciplinares y la colaboración entre proyectos de distintas especialidades que no tengan que ver con estos ancestros que tenemos que hacían las maravillosas cosmografías. En Holanda, a través de la motivación del comercio. ¿Qué más nos puedes contar sobre las cosmografías en Holanda? Bueno, en Holanda... ¿Qué diferencias hay, por ejemplo, con lo que se hacía aquí, o ya que los intereses eran distintos? Yo creo que en Holanda no tal vez hubieron muchas cosmografías como aquí, pero sino lo que hubo es, por ejemplo, una serie de libros de todas las religiones del mundo o otros tipos de libros. Entonces, esfuerzos para crear ¿cómo se dice? Ahora me falta una palabra. Un conjunto coleccionar los conocimientos y crear un conjunto. Pero no tal vez cosmografías en su conjunto, porque ya lo hicieron los españoles, fueron traducidos en holandés, entonces conocieron y seguramente lo utilizaron, también los mapas famosos de Holanda, que también fueron probados hasta cierta medida. Estoy completamente, fue una dinámica muy interesante. Entonces, pero sí se puede ver, por ejemplo, en Holanda, en Ámsterdam en especial, las primeras imágenes del mundo utilizadas como iconos. Por ejemplo, cuando se anda ahora, que es el palacio en el centro de Ámsterdam, pero fue edificado como la municipalidad. Se puede andar en el mundo, porque en el piso el mapa del cielo y el mapa del mundo. Entonces ¿cómo se dice? Los burgers de Ámsterdam, ellos andaron encima del mundo, ¿no? Así. Entonces, con mucha confianza. Entonces hay muchos símbolos de este tipo en Ámsterdam.
también en libros. Entonces se sintieron los maestros del mundo en términos comerciales en el siglo XVII, antes que nada. Y yo creo que esa es la primera ciudad a donde se encuentra. Sí, en España hay, por ejemplo, el león con su pie encima del mundo, ¿no? Es un símbolo muy fuerte aquí. Pero es dominando al mundo, pues entonces es una expresión de la colonización del nuevo mundo. Me ha parecido muy interesante la hipótesis de vincular las cosmografías con el interés actual por la gran historia y veo la similitud que hay entre Holanda y España y Portugal. Pero, ¿de dónde crees, la pregunta es, ¿de dónde crees que nace el interés de los norteamericanos por la gran historia? Porque ellos no tienen esa tradición cosmográfica, ellos tienen una historia muy reciente. Y si nos remontamos antes de la colonización, pues era una historia europea proveniente de países que precisamente no tenían ese interés o ese desarrollo de la cosmografía. Entonces, ¿por qué crees que les interesa tanto a los americanos la gran historia? Sí, es una pregunta que tengo yo también. No puedo contestarlo bien, pero exactamente por este motivo este estudiante está investigando ahora lo que tal vez pasó en Harvard University. Entonces, es terreno desconocido ahora, pero tal vez hay. Vamos a ver. No puedo contestar más, decir más. ¿No? Pero es una muy buena pregunta. Any questions? You can also ask in English if you want. Ok, pues muchísimas gracias, Fred. Solamente quiero añadir una cosa, que es esperamos tenerte por aquí de nuevo muy pronto. Lo espero también. Muchísimas gracias a ustedes por su amable atención. Muchas gracias.